Amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? No, ¿cuántos están bendecidos en esta mañana? Mire el que está a su lado, dele una sonrisita, dígale qué bueno verlo hoy, que usted esté acá. Sí, díganle que está a su lado, se despertó, qué bendición, gloria al Señor. Todo fue planeado. Estamos muy felices, muy contentos. Hay una noticia que queremos darle y es que hay una nueva bebé en nuestra iglesia porque la bebé de Dai y de Sebas ya nació. Entonces démosles un aplauso. 8 días, 11 días de nacida tiene Ana. Y para nosotros es un motivo de gozo, de agradecimiento. Así que ¿les parece si oramos por ellos? Amén. Están en las semanas más hermosas y más difíciles de su vida y los que son padres me entienden, pero vamos a orar por ellos. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por la vida de Dai, por la vida de Sebas, por la vida de Ana. Gracias por ellos. Gracias por permitirles culminar este proceso de embarazo en bendición, por haberles permitido tener un proceso de parto en bendición y por hoy poder tener a Ana entre nosotros. Señor, por tenerla, Señor, en esta iglesia. Así que hoy como familia los bendecimos y rogamos que en estas semanas, en estos meses, Señor, que transcurren, Señor, esta nueva etapa de su vida, tú seas ayudándoles, seas fortaleciéndoles, seas supliendo para todo lo que ellos necesitan, Señor, pero también renovando sus fuerzas, Señor, que en los periodos que ellos tengan para descansar, ellos puedan tener sueños reparadores, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar la vida, Señor, de una nueva bebé en nuestra iglesia. Señor, gracias por esta nueva generación que tú estás levantando en el nombre de Jesús, amén y amén. Dígale que está a su lado, el próximo puede ser usted. Ay, sí les da susto, pero para decir otras cosas, muy bien, quizás tal vez el próximo pueda ser usted. Muy bien, estamos felices en esta mañana. Dios ha sido bueno, nos encanta verles, siempre es muy emocionante para nosotros verle cada fin de semana y quiero que en esta mañana podamos estudiar juntos la palabra del Señor. El ser humano por naturaleza siempre está viendo algún problema o algo que debería ser diferente. Justo en este momento tú puedes estar pensando en algo que podría ser mejor o que podría cambiar o que algo que no está funcionando bien. Dentro de 8 días tenemos elecciones y muchos estamos preguntándonos ¿y qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a votar? Medellín está de esta manera, etcétera, etcétera. Pero el ser humano tiende mucho a siempre ver problemas. ¿Hay alguien aquí que tiende a ver las dificultades, los problemas, lo que hay que cambiar? Tú llegas a un centro comercial y dices, tan lindo este centro comercial, deberían tener esto, hacer aquello. Tú llegas a X lugar y estás viendo cosas muy buenas y al mismo tiempo pareciera ser como muy natural que viéramos lo que hace falta. Entonces te sirven un almuerzo delicioso y tú dices, si le hubieran puesto pedacitos de chicharrón, hubiera quedado mejor, ¿cierto? Si le hubieran echado un poquito más de sal a la ensalada, hubiera quedado perfecta. Siempre tendemos a mirar cosas que no están bien y no está mal, hace parte de nuestra naturaleza. Y hoy quiero que hablemos precisamente reconociendo nosotros en esta mañana que tendemos a mirar siempre lo que no está correcto, lo que, o como diría un dicho popular, el centavo para el peso, ¿cierto? Siempre le falta el centavo para el peso. En todas las consejerías bíblicas o en su gran mayoría escucho a muchos hombres decir, pastor, es que ella siempre mira el centavo del peso. Pastor, yo barrí, trapié, pero cuando llegó, pastor, se me olvidó echar la basura del recogedor a la bolsa y ella llegó y no vio que barrí, sino que no eché la basura en la bolsa, pastor. ¿Hay algún esposo que se identifica acá en esta mañana? Ninguno hay, es que ellos no pueden hablar. O sea, ellos saben que
¿a qué comentarios deben de responder? El centavo para el peso. Siempre estamos mirando a ese centavo que le hace falta alguna cosa. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, es nuestra tendencia natural. Pero hoy vamos a hablar de algo que he titulado Generación de Reformadores. Si nuestra tendencia natural es ver las cosas que podrían ser mejores, tal vez de otra manera, es porque Dios también nos ha dado la capacidad a nosotros de quizás ver no solamente, sino hacer algo por eso. Piense en esta mañana, ¿qué cosas usted ha visto como una necesidad que debería mejorar? Como algo que necesitara tal vez un ajuste. Yo sé que tienes tal vez una lista muy extensa. Esto deberían hacerlo así, esto en mi empresa debería ser de esta manera, en mi hogar deberíamos dar ciertos ajustes. Pero mi predicación de hoy pretende motivarte a que si tú eres quien está viendo esa necesidad, probablemente tú tengas algo que aportar para que eso pueda cambiar. No todos vemos las mismas necesidades. Tú puedes ir con tu esposo y decirle: ve, amor, en ese baño hacía falta una jabonera. Y él va a decir: yo ni me di cuenta que no había jabonera. Porque no todos vemos la misma necesidad. Y la razón es una sola: que cuando Dios nos permite a nosotros ver ciertas necesidades, probablemente nos ha dado la capacidad para resolverla. Algo puedo yo hacer para eso que yo estoy viendo como una necesidad, aportar para que eso pueda mejorar. Así que hoy vamos a hablar precisamente de eso, porque los reformadores ven una necesidad y miran y buscan la manera de que eso pueda cambiar. Romanos capítulo 8 versículo 19 dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y me gusta mucho este texto porque no lo más maravilloso de la vida se limita a que tú un día aceptaste a Cristo y hoy eres hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí en esa mañana? Saber que somos hijos de Dios es algo maravilloso. Saber que tenemos un Padre en el cielo que nos ama, que nos perdona, que nos abraza, que nos corrige, es algo maravilloso. Pero este texto lo que nos está mostrando es que no basta solo con saber que somos hijos, sino que la creación misma está anhelando que tú y yo, como hijos de Dios, podamos hacernos visibles ante la tierra. Tú puedes saber que eres un hijo de Dios, pero mi pregunta en esta mañana es: ¿en tu lugar de trabajo saben que tú eres un hijo de Dios? ¿Lo manifiestas? ¿Lo muestras? ¿Es evidente en ti que eres un hijo de Dios? Porque dice la palabra que la creación entera está esperando que tú y yo, como hijos de Dios, podamos levantarnos y podamos manifestar al mundo que somos hijos no de cualquier persona, que somos hijos de Dios. Así que cuando Dios nos adopta como su hijo a través de Jesús, Él no solamente está teniendo en mente esa salvación o esa eternidad, la cual es el más preciado regalo que Dios nos pudo dar, sino que Dios te deja en esta tierra para que puedas mostrar al mundo que es ser un hijo de Dios. La gente a tu alrededor constantemente está esperando que un hijo de Dios como tú te manifiestes para ver cuál es la diferencia entre alguien que se dice ser un hijo de Dios. Y la clave de ese texto es la palabra manifestación. Manifestar es hacer visible algo, eso es manifestar. Cuando tú no manifiestas, queda oculto. Así que ninguno de nosotros fuimos creados para ser hijos ocultos de Dios.
para simplemente quedarse entre nosotros o nuestro círculo más íntimo de que somos hijos de Dios. Cuando Dios te hace hijo de Él, espera que todo el mundo comience a ver que tú eres un hijo de Dios, porque comienza a manifestar el Espíritu Santo algo diferente en tu vida, porque eres un hijo de Dios. Dios, la creación, la gente de tu empresa, la gente de tu familia, tus vecinos, en tu universidad, tus amigos, tus compañeros, están esperando la manifestación de un hijo de Dios como tú. Cuando tú lees otras versiones de este texto, la Reina Valera, que es la que a mí me gusta, dice: porque la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Pero las otras versiones dicen: la creación anhela ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Y esa palabra pega más en estos tiempos porque estamos muy familiarizados con la ansiedad. Y la ansiedad es ese deseo que nosotros sentimos desesperado, muchas veces de preocupación de qué va a pasar. Es como un sentimiento de zozobra, de angustia. Es como que alguien está esperando algo, y sabes que está esperando tu entorno, la manifestación de un hijo de Dios como tú y como yo. Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere que en esta tierra tú no pases desapercibido. Y no estoy hablando de éxito, de fama y de reconocimiento. Estoy hablando de que para ninguno de nosotros nuestro gran llamado es vivir en el anonimato. Tú no fuiste llamado cuando recibiste a Cristo de ser un cristiano anónimo y que nadie se dé cuenta. Tú fuiste llamado por Dios para ser su hijo y que todo el mundo se entere de que tú eres un hijo de Dios. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, verso 14. Dios no te ha traído hasta aquí para mantenerte en el anonimato, aunque tú te quieras mantener en el anonimato. Yo he escuchado varias personas que dicen: yo llevo 20 años en la empresa y allá nadie sabe que yo soy cristiano. Nadie se ha dado cuenta que soy cristiano. Y el punto no es ir publicando por el mundo que somos cristianos. Dile al que está a tu lado: es que eso debería ser muy evidente en nosotros. En un mundo que está casi en una misma dirección, cuando alguien va en sentido opuesto, uno debería darse cuenta que esta persona no es como las otras. Ustedes vieron un programa cuando eran chiquitos que decía: uno de estos otros no es como los otros, ese es usted. Pero usted muchas veces le da temor ser ese diferente, ese raro, ese que no piensa igual, ese que no hace lo que todo el mundo hace. Y a eso te llamó Dios, a que manifiestes que eres hijo de Dios, no porque mantienes diciendo que eres hijo de Dios, sino porque tus actos y tus conductas muestran de que hay una diferencia entre aquellos que no son hijos y nosotros que somos hijos de Dios. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, muy conocido, popular, dice que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Jesús en este texto le está hablando a sus discípulos y les está diciendo: ustedes son la luz del mundo. Esta es otra manera de entender lo que dice Romanos: manifestar. La luz no puede ocultarse. Por años yo escuché este texto y creo que era en un video que había escuchado decir: como vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se pone debajo de la mesa. Entonces yo siempre me imaginé que era tener una vela en la época de Jesús, en el contexto que él estaba hablando, una lámpara, y ponerlo debajo de una mesa. Pero cuando estaba estudiando esta palabra, yo dije: bueno, una luz no se pone debajo de un almud. ¿Alguien acá sabe qué es un almud? ¿Alguien que sepa? Yo hasta hace días no sabía. ¿Alguien sabe qué es un almud?
Entonces a mí me gusta mucho no quedarme con eso. Un almud, ay sí, para mí en el video que escuché era una mesa. Así que cuando yo fui a buscar que era un almud, adivinen yo qué esperaba encontrarme, una mesa. ¿Por qué? Porque toda la vida escuché que era una mesa. Pero si tienen ahí la imagen para que me pongan, porfa, esto es un almud. Eso es un almud. Usted no sabe qué es eso porque usted no es de la época de Jesús. Pero eso era un recipiente en donde se medían los granos. Medían más o menos entre 4, 7 litros. Entonces eso era un almud. Lo que Jesús estaba diciendo es que nosotros no podemos ser como una luz en la cual ponen debajo de un almud. Imagínate esto, una vela y voltear el almud y ponerlo debajo. ¿La luz va a alumbrar? No. ¿Se va a ver que es una luz? No. Se va a opacar totalmente si no es que se apaga. Entonces por eso Jesús comparó. Entonces la gente entendió, claro, si metemos una luz debajo de un almud, pues la luz no va a resplandecer y no se va a manifestar. Por el contrario, Jesús dice, entonces esa luz debe ser puesta en un candelero. ¿Y alguien acá sí sabe qué es un candelero? El de los 15, pues, que el candelero de los 15, que eran 15 velas. Y el candelero se hace para que en medio de esas luces que ponen, esas velas que ponen, sea alto. ¿Alguno ha visto un candelero bajito? Muy pocos. Casi todos los candeleros tienden a ser altos para que la luz pueda resplandecer en el lugar en donde estamos. Nosotros no estamos tan familiarizados solo cuando se nos va la luz y prendemos la vela, ¿cierto? Pero en la época de Jesús esto era muy común. Así que lo que la Biblia está diciendo es que Dios no te hizo a ti luz para que te escondas debajo del almud. Dios no te diseñó para ser un cristiano que vive en el anonimato. Dios quiere que tú seas una luz puesta en un candelero en donde puedas alumbrar todo lo que está a tu alrededor. Y no dice el texto que algunos somos luz o que algunas luces alumbramos más que otros. No se nos dan medidas de luces, no se nos dice que algunos, dice que todos para el Señor somos luz para que alumbremos todo lo que está a nuestro alrededor. Mi gran pregunta hasta aquí es, ¿está siendo esa luz que otros están viendo? ¿Está siendo esa luz en medio de la oscuridad en la que tú puedas vivir diariamente? Porque cuando tú caminas por las calles de tu ciudad y tú ves un montón de personas, habitantes de calle, tú dices, en Medellín sí hay mucho habitante de calle. ¿Sabes que no todos miran los habitantes de calle cuando van por tu ciudad? Hay solo algunos que los ven. Y si Dios te está permitiendo ver eso, ¿será que Dios no te está llamando a ser la luz para ellos? Sí, son oscuridad, sí, están perdidos en la droga y en muchas cosas. ¿Será que Dios te está diciendo, sé ese candelero, esa luz encima de un candelero para alumbrar? ¿Estás viendo oscuridad en tu empresa? ¿Será que tú eres la luz que Dios ha puesto ahí? ¿Estás viendo oscuridad en tu familia? ¿Será que Dios en esta mañana te está diciendo, hey, tú eres esa luz que he puesto encima de un candelero para que alumbres tu casa? Porque tu llamado no es ser un cristiano o un hijo de Dios que vive en el anonimato. El verso 16 continúa diciendo lo siguiente, que es como la explicación a lo que Jesús acaba de decir. Así brille vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Miren esto tan lindo, que tu luz sea evidente a todos. Y entonces Jesús, como buen maestro, les explica y le dice, bueno, la luz, no falta el que se esté imaginando la vela. ¿Cómo puedo ser yo una vela en medio de mi familia? Pero Jesús les dice, ser luz significa lo siguiente, que tus buenas acciones lleven a otros a glorificar a Dios. Que la gente pueda ver en ti tu luz
qué es lo que haces y a través de lo que haces la gente pueda decir: yo quiero seguir a Dios. Yo quiero eso que tú tienes. Y eso que tú tienes no es algo, es alguien, es a Jesús en tu vida. Necesitamos, iglesia, poder en esta mañana entender la responsabilidad que tenemos en este momento de la historia en donde literalmente el mundo está en caos. Y no necesitamos irnos para Israel, necesitamos solo mirar nuestra ciudad. Necesitamos solo mirar nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes y darnos cuenta que nuestras generaciones están en caos. Hoy en día, los índices de suicidio y las ideas suicidas comienzan a estar en nuestros niños entre los 6 y los 8 años. Cuando un niño debería estar pensando en cuál fue la última Barbie que salió. Pero ellos hoy están pensando cuál será la mejor manera de quitarme mi vida. Eso es estar en caos. La pregunta es: ¿dónde estamos tú y yo en medio de eso que está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Allá en tu empresa hay un montón de gente en caos y mi pregunta es: ¿qué estás haciendo? Si tú eres la luz que Dios puso en ese lugar, si tú eres la luz que Dios puso en ese barrio, que tú miras tus vecinos y tú dices: mis vecinos están más perdidos, donde el Señor venga hoy, se quedan. Pero no te estás dando cuenta que en medio de ese caos, tal vez de barrio en el que vives, Dios te puso allí como una luz. Que Dios en esta mañana te está diciendo: no escondas o no te escondas debajo del almud. No te hagas el que no es contigo. No fuiste llamado a ser un cristiano anónimo. Fuiste un cristiano llamado a ser, lo que vamos a predicar hoy, un reformador. Cuando nosotros buscamos la palabra reformador en la Biblia, significa alguien que le vuelve a dar forma a algo. Eso es un reformador. Alguien que le vuelve a dar forma a algo. Eso es alguien que reforma. Algo que no está bien, le vuelve a dar una forma de tal manera que pueda ser útil. Por eso comencé esta prédica diciendo: ¿ves que hay muchas cosas que mejorar? Nosotros como pastores tenemos dos clases de personas que llegan a nosotros: los que ven los problemas que hay en la iglesia pero nunca aportan soluciones para mejorar, y los que ven los mismos problemas pero siempre llegan a nosotros con una solución. Porque ahí está la diferencia entre ver lo que no está bien. Sí, hay cosas que no está bien en tu casa. ¿Y qué vas a hacer con eso que estás viendo que no está bien? Simplemente ponerte en la posición de crítico y decir: esto no está bien en mi casa, no, esta familia está más desbaratada. O Dios te puso ahí para que puedas volverle a dar forma a tu familia. Ahí Dios te puso. Los hombres tienden a ser de esa manera. Los hombres siempre tienen la mentalidad de buscar una solución. Cuando yo voy donde mi esposo y le: amor, no, ¿qué vamos a hacer? Tal cosa, está pasando esto y aquello, o me está pasando algo a mí, él no me dice: ay, sí, ay, Dios santo, ¿cómo se siente? Él me dice: ¿y qué vas a hacer? En amor y respeto estamos aprendiendo otras cositas que no debería ser tan directo, pero a lo que me refiero es que la mayoría de hombres tienden a buscar soluciones. ¡Ay, se fue el agua! ¿Y entonces qué hacemos? Son prácticos. Mientras nosotros le damos la vuelta, todos los hombres son prácticos. ¿Y entonces qué vas a hacer? Y esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Tu familia no está bien? ¿Qué vas a hacer? ¿En tu trabajo las cosas no andan bien? ¿Qué vas a hacer? En la universidad vas perdiendo todas las materias del mundo, dime qué vas a hacer. No estás teniendo tiempo para tu esposa, dime qué vas a hacer. Sí, ya viste el problema, pero un reformador siempre está buscando cómo hacer que algo puedas mejorar.
Y no quedarnos solo en detectores de problemas. Mire el que está a su lado, dígale, usted es como detector de problemas. Usted para detectar problemas está solo. El problema es que para dar soluciones no. Miren, una vez llegó una persona acá diciendo, no, pastor, es que la solución para que la gente lea la Biblia en la iglesia es que deberíamos hacer una biblioteca con puras Biblias para que cuando la gente llegue a la iglesia coja una Biblia y la lea. Y el pastor le dijo, sí, buena idea. Y, pastor, compren las Biblias, hagan el cajón. Buenas ideas, ¿qué voy a hacer para que eso pueda pasar? Me encanta la gente de buenas ideas que trae la acción concreta de cómo la podemos realizar. Puede que tú solo no lo vayas a lograr, pero si tú tienes el plan y cómo podemos ejecutarlo, va a ser mucho más fácil. Así es lo mismo con tu familia. Yo quiero mejorar mi relación con mi esposa. ¿Y qué vas a hacer? No, yo creo que la solución es irnos un fin de semana solos para San Andrés. ¿Y entonces qué va a hacer? Ir al Éxito a mirar a ver cuánto vale eso. Ahorrar. Puede que no pueda mañana, pero si ahorra 6 meses puede que lo pueda lograr. Entonces, un reformador no es solamente el que detecta el problema, sino el que hace algo para que eso mejore. Me encantó esta frase que escuché: no podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a que alguien o algo sea mejor. ¿Cuántos les gustaría que ningún niño en la ciudad aguantara hambre? Pero darle de comer a todos los niños que aguantan hambre en nuestra ciudad es difícil. Pero si tú conoces a un niño que aguanta hambre, ¿tú crees que solucionando el hambre de ese niño no podemos aportar a la solución del hambre? Obvio, pero estamos esperando que llegue enero para el impacto social. Y no es así. ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. Dios te está llamando a darle un valor diferente a esa necesidad que tú estás viendo. Esa necesidad que tú has estado viendo en tu casa, en tu empresa, en tu universidad, en la iglesia, en lo que tú haces, esa necesidad que estás viendo, Dios en esta mañana te está preguntando: ¿y qué vamos a hacer? Dime qué puedes hacer tú. No puedes ayudar a todos, pero sí puedes ayudar a alguno o a alguien o haciendo algo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? Hay algo que tú puedes hacer. No podemos ganar tal vez a toda Medellín para Cristo, pero si todos nos comprometiéramos a ganar a uno para Cristo, el evangelio avanzaría de manera más rápida, ¿o no? Pero es que los evangelistas son los que ganan la gente. No, es que tú estás llamado a eso. Así que lo que Dios ponía en mi corazón es que hay una nueva necesidad en esta mañana, y es que se levante una generación de gente que le gusta hacer reformas. Gente que ve y detecta un problema y dice: voy a hacer esto para que esto pueda cambiar. Probablemente tu esposo ya está cansado que tú le digas los problemas que tienes. Tal vez lo que él está escuchando es que tú quieras decirle cómo lo vas a ayudar a mejorar eso que él le hace falta. Porque a ninguno de nosotros nos gusta que constantemente nos estén diciendo las cosas que no están bien. ¿O alguien acá se siente muy bien que le digan lo que no está bien? No. Pero uno se alegra con las personas que dicen: mira, muy bien, creo que deberías mejorar eso y aquello otro. Y uno no se enoja, o bueno, algunos. Pero uno se siente bien cuando alguien le dice las cosas que tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque quiere verte mejor. Así que en esta nueva generación de reformadores, Dios te está esperando a ti, Dios me está esperando a mí. La palabra generación viene de una muy corta que se llama genes. Y los genes son los rasgos característicos que toda persona tiene. Cuando tu mamá y tu papá te concibieron,
Tú cargas en tu ADN genes de papá y genes de mamá. Por eso es que hoy vemos y decimos, ¡ay, tiene los ojos del papá! ¿Por qué? Por los genes. ¡Ay, tiene los cachetes del papá! ¿Por qué? Por los genes. Todo es genética. No es casualidad que un hijo se parezca a un padre, porque lo natural y lo normal es que si hay genes de papá y mamá, el chico, la bebé o el niño se va a parecer al papá o a la mamá, que hay genes más dominantes. Pero generalmente nosotros, lo que nos da nuestros rasgos característicos fue esos genes que se unieron cuando el óvulo y el espermatozoide de tu papá se unieron y tú quedaste con unos rasgos. Dígale al que está a su lado, algunos raros. Algunos genes raros y extraños. Lo que quiero decirte con esto es lo siguiente: cuando tú vienes a Cristo, tienes nuevos genes. Ahora los genes de Cristo están en tu vida. Y tú me dirás, ¿cómo qué tipo de genes? Por ejemplo, tenemos los genes de Dios como el amor, la gracia, el servicio, la misericordia, la compasión. El ser humano no viene con esas cosas. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y somos nuevas criaturas, los genes de Dios comienzan a estar en nosotros. Por eso es que somos diferentes. Por eso es que comenzamos a tener un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, una nueva visión de lo que es servir. Pensamos diferente al mundo porque hay unos nuevos genes que Jesús puso en nuestra vida. El mundo hoy te dice que tú no estás diseñado para servir a nadie, que tu meta es que te sirvan. Pero cuando los genes de Jesús están en ti, ya tú no buscas ser servido, tú buscas siempre servir. ¿Por qué? ¿Por qué siento eso? ¿Por qué siento misericordia con gente que ni conozco? Porque los genes de Jesús están en ti. Jesús no necesitaba conocer a la gente para sentir compasión de ellos. Jesús no necesitaba conocer a profundidad los problemas de la gente para sentir empatía con ellos. Así somos tú y yo. Esos son los genes que cargamos. Cuando yo voy en el carro con mi esposo, de repente a mí me gusta mucho mirar por la ventana, me gusta ver gente caminar, me gusta ver gente pasar, me gusta observar la gente. Y mientras estoy haciendo ese ejercicio, hay gente allí por la que Dios me pone a orar. Ellos nunca se van a dar cuenta que lloré por ellos. Yo nunca voy a saber cuál fue su nombre. Yo solo sé que algo dentro de mí me movió a levantar una oración por esa persona. En mi humanidad, en mis genes naturales, eso no tiene sentido. Pero cuando tú tienes los genes de Dios, cosas diferentes comienzas a experimentar en tu vida. Y por eso es que tú haces parte de una nueva generación, porque los genes de Jesús, los genes de Dios están en nosotros. Hoy vamos a ver dos personajes bíblicos que fueron reformadores impresionantes y vamos a mirar sus vidas y vamos a mirar algunas de las características que ellos tenían como reformadores. El primero de ellos es Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 1. Nos va a hablar de un rey de Judá que se llamaba Josías. Y dice así la palabra del Señor: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Muy bien. Lo primero que yo encuentro en Josías como un reformador, que tú puedes leer todo el capítulo 22 y todo el capítulo 23 y todo el capítulo 24, te vas a dar cuenta por qué lo llamamos un reformador. Pero lo primero que yo encuentro en Josías como reformador es que no dejó que nada lo limitara. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que el próximo presidente de Colombia es un niño que tiene 8 años? ¿Para cuántos eso sería una locura? Eso es loco. Y lo primero que yo encuentro en la historia de Josías, que no en vano lo dice, es que era Josías de 8 años cuando comenzó a reinar. Sinceramente, ¿cuántos
de ustedes consideran que un niño de 8 años no tiene las cualidades para dirigir todo un reino? Así que todos hubiéramos podido en la época de Josías decir: yo voto porque Josías no sea el rey. Ese niño no está listo, porque aparte de ser un niño probablemente tenía comportamientos de niño. Pero a los 8 años Josías, siendo un niño y conociendo que eso podía ser un limitante para ser un rey, no dejó que nada lo limitara. Y dijo: si fui rey a los 8 años, entonces voy a ser el rey que tengo que ser. Saben, yo pensando en esa generación de reformadores me doy cuenta que tú y yo no somos reformadores porque constantemente estamos mirando aquellas cosas que nos limitan. Pregunta en esta mañana: ¿qué te limita a ti para ser un reformador? ¿Qué te limita a ti para ser un reformador en esta generación, en la empresa donde estás, en la universidad, en tu familia, en la iglesia? ¿Qué te limita? Pastora, yo no sé la Biblia casi. Es que tal vez donde yo supiera un poquito más de Biblia, yo me metía con toda a servirle al Señor. Estás limitándote. Si un niño de 8 años pudo dirigir un reino, mire el que está a su lado. Ahora usted que tiene más de ahora usted, si un niño de 8 años le dice sí a ser rey, ahora el que está a su lado, que probablemente tenga un poco más de 20 años en esta mañana, porque los de 15 vinieron ayer y los de menos de 10 están abajo. Así que dígale que está a su lado: usted más de 20 años sí tiene. Si un niño no dejó que su edad lo limitara, mi pregunta en esta mañana es: ¿qué te está limitando a ti para ser un reformador en el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Qué te limita? Algunos ejemplos: a muchos nos limita el temor, el que dirán, el no soy capaz, hace poco soy cristiano o hace mucho soy cristiano. ¿Qué te limita? Que yo no soy perfecto, no soy tan santo, no tengo mucha capacidad para hablar. Todos los hombres que Dios llamó en la Biblia para reformar algo tenían limitaciones, pero la mayoría de ellos pasaron por encima de su limitación y cumplieron el propósito de Dios. Pregunta: ¿vas a dejar que tus limitaciones te sigan dejando en esta silla, sentado o siendo espectador de lo que Dios hace con otros? Porque hay algo que te está limitando. ¿Qué te limita en esta mañana? Un reformador no deja que nada lo limite. Ahora, lo segundo que yo veo en la vida de Josías es que Josías decide romper su patrón familiar. Miren que es curioso, porque la Biblia no dice de quién era hijo Josías, pero en el versículo 3 dice, el versículo 2 dice: y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a su izquierda. Si ustedes leen solo el texto 2 y yo les pregunto: ¿de quién era hijo Josías? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántos dicen que de David? Pues estamos leyendo la Biblia. Y Josías hizo lo recto delante de los ojos de Dios y anduvo en los caminos de David, su padre. ¿Cuántos creen que el papá de Josías es David? ¿Ustedes no le creen a la Biblia o qué? O sea, según lo que estamos leyendo, el papá de Josías es David, pero resulta que el papá de Josías no es David. ¡Ay! La Biblia dijo una mentira. No, resulta que Josías tuvo un abuelo y un papá que no había mucho de qué hacer un caldo con ellos dos. Si ustedes leen el texto 21, el capítulo 21, se van a dar cuenta que Josías era nieto de un rey llamado Manasés, y Manasés fue uno de los reyes más perversos en la historia del reino de Judá.
Levantó altares de hechicería, de brujería, llevó al pueblo a desobedecer a Dios. Ese era el abuelo de Manasés. Y también va a decir en los textos anteriores que Josías era hijo de un hombre o un rey llamado Amón, que también dice la Biblia hizo lo malo delante de los ojos del Señor, siguiendo las enseñanzas de Manasés su padre. Es decir, si Josías iba a ser un reformador, tenía otro gran limitante, y era la familia de que venía. Josías tenía un 99.9% de probabilidades de ser otro rey perverso del reino. Porque su abuelo fue perverso, su papá fue perverso, y si mi abuelo fue perverso y mi papá fue perverso, adivine Josías a qué estaba destinado: a ser perverso. Les voy a decir por qué. Porque fue lo que vio todo el tiempo. Pero Josías, en medio de su historia, dice que decidió no seguir sus genes naturales y adoptar una nueva naturaleza, y por eso decidió ver a David como su papá, porque David sí era digno de que él pudiera algo que imitar. Eso es hermoso, porque un reformador vence sus patrones familiares equivocados. ¿Y tú por qué no haces algo? En mi casa todos somos así. Pues yo no me voy a poner ahí, todos así, todos son borrachos, ¿qué me voy a poner yo ahí a hacer el diferente? Tú tienes 99.9 probabilidades de repetir la historia de tu familia, pero un reformador decide romper con los patrones familiares que no son buenos. Así que David, en vez de decir mi padre Manasés, mi abuelo Manasés y mi padre Amón, él dice: voy a seguir a Dios como anduvo David, mi padre. Josías buscó a alguien que lo inspirara a ser mejor. Te pregunto en esta mañana, ¿quién te inspira a ser mejor? Tú eres el resultado de las 5 personas más influyentes en tu vida. Eso dice alguien que ha estudiado mucho, no me acuerdo. Búsquenlo. Tú eres el resultado de las 5 personas más influyentes en tu vida. Mi pregunta en esta mañana es: ¿quién te influye? ¿Quién te está influyendo? Porque dependiendo de quién te influye, va a determinar si vas a ser un reformador o no. Jim Rohn, ay sí, ese era amigo mío, él fue el que me enseñó eso. Josías decide adoptar una nueva identidad. Él se pega de un linaje diferente, que era el linaje de David, y el linaje de David era el linaje de Jesús, y él decide ser diferente. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuántos aquí son nuevas criaturas en Cristo? Tú haces parte de un nuevo linaje. Aunque tu historia te diga 99.9 probabilidades de fracasar como fracasó tu papá en todas las empresas que montó, ¿quién dijo que tú hacías parte de ese porcentaje? Si en Cristo tú tienes una nueva naturaleza. Josías no se limitó. Josías no dijo: es que mi abuelo, es que mi papá, yo no puedo. Él dijo: voy a echar mano de gente que me inspire. Así que miró a David. ¿Quién te inspira hoy para ser mejor? ¿Quién te inspira hoy para ser diferente? ¿Quién te inspira hoy para salir de ese anonimato y creer en lo que Dios quiere hacer contigo? Lo tercero que yo encuentro en Josías es que él aprovechó su lugar de influencia. Josías pudo reformar muchas cosas durante su reinado porque él sabía que era el rey. Él supo aprovechar su lugar de influencia. Mi pregunta en esta mañana es: ¿en qué lugares Dios te ha puesto como influencia? Ese lugar lo tienes que aprovechar. Ser jefe de algunos lo debes aprovechar. Ser compañero de otros lo debes aprovechar. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuál es el lugar de influencia que Dios te ha dado? Josías supo que como rey él podía hacer muchas cosas.
¿Tú sabías que como papá debes aprovechar tu lugar de influencia simplemente por ser el papá de la casa? Ay, pero es que su esposa es muy linda, pero usted es el papá. Aproveche su lugar de influencia. ¿Tú sabes como mamá cuál lugar de influencia tienes en tus hijos? ¿Lo estás aprovechando o le estás dando el lugar de influencia a su amiguis de 14 años del colegio? ¿Cómo es posible que como papás estemos compitiendo con los amiguis de nuestros hijos de 14 años? Tú tienes influencia en tus hijos. Tú tienes influencia en tus compañeros de trabajo. Tú tienes influencia. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuál lugar de influencia te dio Dios? Ay, pastor, yo tengo unas ganas de que usted vaya a mi empresa a predicar. Bueno, ¿y qué hay que hacer para ir? No, allá no dejan. Y entonces, ay, pero yo quiero que vaya usted, pastor. ¿Y por qué no hace algo usted que puede entrar libremente por la empresa donde trabaja? ¿En qué empresa Dios te ha puesto? Ese es tu lugar de influencia. ¿Qué has hecho en ese lugar de influencia donde Dios te ha puesto? ¿Qué has hecho? En tu familia es tu lugar de influencia. Con tus amigos es tu lugar de influencia. Mi pregunta es: ¿tus amigos son mejores por ser amigos tuyos? Ay, no, desde que se juntaron conmigo se perdieron. Tus amigos deberían decir que desde que tú eres amigo de ellos, tú eres diferente. Porque tú eres un reformador. Si con los amigos que estás no creces, entonces algo anda mal. Alguien no está usando bien su lugar de influencia. Josías entendió que él tenía un lugar de influencia que tenía que aprovechar. Segundo libro de Crónicas, que es otro libro en donde pueden encontrar la historia de Josías, dice: y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios mientras él vivió. Esto es muy lindo. Josías no se puso a pensar: ¿para qué voy a hacer eso si cuando yo me vaya se van a descarriar? Josías no se puso a pensar eso. ¿Para qué le predico de Cristo si en diciembre se descarrían? No ganemos gente en estos meses porque en diciembre todo el mundo se descarría. Josías dijo: mientras yo sea el rey, todos van a servir a Dios. Lo que pase después de que yo me muera es problema de otra gente. ¿Sabes qué deberías decir tú? Mientras yo esté en esta empresa, las cosas van a ser diferentes. Cuando yo me vaya, ya. Pero mientras tú estés ahí, tú debes aprovechar el lugar de influencia en donde Dios te puso. Las cosas no deberían ser igual si tú estás. Yo he aprendido eso con mis hijos. Yo no puedo estar con ellos toda su vida cerca de ellos como un policía. Llegará un momento en donde ya no lo voy a poder hacer. Pero mientras lo pueda hacer, ahí voy a estar. No, mis hijos no me paran bolas, yo ya los dejé. ¿Los dejó? ¿Y cuántos años tienen? 13. A los 13 ya los dejas. ¿Y cuántos años tiene? 5. A él a los 5 ya hace lo que le da la gana. 5. Tú no sabes si cuando sea 20, cuando tenga 20, 25, se va a alejar del Señor. Eso es allá él con Dios. Pero que mientras tú estés presente, las cosas sean diferentes. Eso fue lo que hizo Josías. Segundo de Reyes 23, capítulo 23, verso 25 dice que antes de Josías no hubo otro rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Escuchen esto: ni otro se levantó después de él. O sea, literalmente, un niño de 8 años marcó la historia en el pueblo de Israel. ¿Quién te dice a ti que usted no puede marcar la historia del lugar en donde Dios lo ha puesto? ¿Quién me dice a mí que usted no puede revolucionar el lugar en donde usted vive? ¿Quién me dice a mí que usted no puede revolucionar los amigos que usted tiene? Si un niño de 8 años lo pudo hacer. Que no hay diferencia entre él y nosotros, porque tenemos al mismo Dios. Eso fue lo que hizo Josías. Pero hay otro hombre
que es Esteban. Esteban es un hombre que reformó, no vivió mucho después de que Dios lo llamó. Esteban fue como un chispazo, como que usted lo escoge Dios, hace algunas cositas y después se muere. No, hay gente que yo escucho decir, ¿yo para qué sirvo a Dios? Yo ya me voy a morir. Esteban era muy joven, pero en el corto tiempo que vivió fue un reformador. Hechos capítulo 6 verso 1 al 2 dice que los discípulos comenzaron a tener un problema. Dígale al que está a su lado, detectores de problemas. Y los discípulos dijeron, tenemos un problema. El problema es que nosotros tenemos que atender las viudas, los huérfanos, los niños, tenemos que darles comida, velar que estén bien, y no estamos dedicando el tiempo suficiente para predicar la palabra, y eso es a lo que fuimos llamados. Tenemos un problema. El problema es que no estamos estudiando la Biblia como la tenemos que estudiar por estar atendiendo las los huérfanos y las viudas. ¿Qué hacemos? Entonces ellos mismos, como reformadores, dijeron, bueno, la solución es busquemos algunos que nos ayuden en esa tarea. Y dice la Biblia en Hechos 6 que escogieron a 7 hombres que les ayudaran a esa tarea. La tarea consistía en algo muy sencillo: atender a las viudas y a los huérfanos. ¿A cuántos les hubiera gustado mucho esa tarea? A ninguno. Ustedes, pues, ¿qué? Atender una viuda y atender un huérfano, darles de comer. Era una función muy simple, tal vez poco espiritual, pero cuando los discípulos pensaron en quiénes deberían hacer esas funciones, dicen que ellos buscaron hombres con estas características: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dígale al que está a su lado, 3 bobaitas: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ah, tan fácil. Dígale que está a su lado, usted perfectamente para ese cargo. 3 cosas simples que nos enseña la Biblia. Y dentro de esos hombres dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas, 3 sencillas cosas para atender las viudas y los huérfanos. Ahora, ahí dentro de esos 7 hombres estaba Esteban. Esteban tenía esas características. Lo primero que también encuentro yo de un reformador es que un reformador surge en medio de una necesidad. Esteban no nació porque Dios le reveló a los discípulos que había un gran hombre llamado Esteban. No, Esteban surge porque hubo una necesidad en la iglesia primitiva. ¿Quién? No había quien atendiera a las viudas. Entonces llamemos a Esteban. ¿Tú sabías que tú eres la respuesta a una necesidad en este momento? ¿Tú sabías que en este momento hay alguien orando por conocer a alguien como tú, que le diga las palabras que tú tienes para decirles? En este momento hay alguien diciendo, Dios, si tú existes, muéstramelo. Y Dios está pensando en usted. Pero como queremos vivir en el anonimato, queremos que Dios mande a otro y envíe a otro. Esteban surge como una necesidad en el pueblo. Pero dice 3 cosas: que tú como reformador debes tener un buen testimonio. Nadie quiere ser reformado por alguien que no tiene buen testimonio. Díganme si ustedes en alguna vez en su vida no han dicho, ¿y este qué me va a venir a decir a mí? Ningún. Ay, pero ustedes están antichéveres. Usted no es una persona que dice, ay, mira, yo con todo respeto te quiero decir, y usted por dentro está pensando, ¿este qué? Pues tras de gordo hinchado, tan conchudo. Pues ¿cómo me va a decir? O sea, ¿cómo me va a decir que tengo que llegar puntual cuando él nunca llega puntual? Eso es increíble. Usted, cuando hay alguien que va a tratar de reformar algo en su vida, que usted no lo ve en esa persona, usted no le va, como dicen los muchachos, a copiar nada. Si usted le dice a su hijo, bueno, mi amor, tú vas a controlar tu geniecito, tú eres capaz, y el niño lo queda mirando y le dice, ay, mi papá bien mal geniado que es, ay. ¿Por qué? Porque un reformador tiene que tener buen testimonio. Si tú le vas a decir a tus empleados que
¿Quieres que ellos mejoren esto o aquello para alcanzar mejores resultados? Adivina qué es lo primero que tienes que hacer: evaluarte a ti mismo. Si eso que vas a empezar a reformar en otros ya lo estás viviendo en tu vida. Por eso nos es tan fácil, nos es tan difícil ser cristianos en nuestras casas. Usted le dice al de la empresa que Cristo lo ama y usted es una mansa paloma para el de su empresa. Y si usted es un amor de muchacha. Y cuando usted llega a su casa a predicar lo mismo, su mamá le alza las cejas y le dice: sí, mija, cambie primero, listo. Usted: ay, en mi casa rechazan el evangelio. No, en su casa no rechazan el evangelio. En su casa lo conocen usted cómo es. Ven. Entonces, para reformar las cosas tenemos que dar un buen testimonio. ¿Y qué es dar un buen testimonio? Que se vean nosotros acciones diferentes. Eso es dar un buen testimonio. Es dar fruto, y ese fruto es el resultado de tener a Cristo en nuestra vida. Mira, mi querido amigo, si tú dices que tienes a Cristo y sigues siendo el mismo de hace 5 años, no hay un problema en Cristo. ¿Qué está pasando contigo? Porque Cristo en nuestra vida indiscutiblemente produce fruto. Si tú eres el mismo del año pasado, tienes que evaluar qué está pasando. No que seas perfecto, pero sí tienes que haber sido mejor que el año pasado. Porque Cristo constantemente está produciendo fruto en nosotros. Lo segundo que dice el texto es que un reformador tiene que creer que tiene poder. ¿Y quién nos da ese poder a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Saben por qué nosotros no reformamos nada? Porque creemos que solo el pastor tiene el poder. ¿Saben por qué no oramos por los enfermos? Porque el pastor no ha podido ir a orar allá donde la señora. Esa señora va a morir y el pastor nada que viene. O sea que la culpa es del pastor. ¿Saben por qué la señora no se sana? Porque no hay un hombre como tú, como yo, una mujer como tú y como yo, que diga: yo tengo al Espíritu Santo, y si yo oro por esta persona que está enferma, el Espíritu Santo tiene el poder de sanarla. Un reformador cree que tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien acá que cree que tiene el poder del Espíritu Santo? Ay, yo lo tengo, pero como muy escondido. Claro, si no lo saca a la luz. ¿Usted cómo se va a dar cuenta que un enfermo es sano cuando usted ora si nunca ha orado por nadie? ¿Usted cómo se va a dar cuenta que una persona no va a aceptar a Cristo si nunca le ha hablado? El poder no es algo que usted dice: tengo el poder. El poder es algo que se hizo para usted evidenciarlo, y para que se pueda evidenciar usted lo tiene que poner a funcionar. ¿Cuántos creen aquí que tienen el poder del Espíritu Santo? Amén. Y lo último es que un reformador necesita sabiduría. Porque Esteban era un hombre buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que a él lo seguían señales y prodigios. O sea que esas viudas, recibe ahora. Caían esas viudas por allá. Todo, era un hombre poderoso. Pero cuando empezaron a escuchar acerca de lo que hacía Esteban, se levantó oposición, los sacerdotes. Y fueron los mismos sacerdotes judíos los que apedrearon a Esteban. Y cuando a Esteban lo llamaron para confrontarlo por lo que él estaba haciendo, dice, ustedes lo pueden leer en su casa porque es muy largo, Hechos capítulo 7, la defensa que hizo Esteban. Lo que hace Esteban es comenzar a pasar a los sacerdotes por toda la historia bíblica, desde Moisés en adelante hasta Jesús. Dice que todos quedaron atónitos de lo que Esteban había hablado, y los sacerdotes se llenaron de rabia, literalmente dice el texto. Les crujían sus dientes de escuchar lo que este hombre estaba diciendo, y comenzaron a apedrearlo. Esteban se movió en sabiduría. Tú dirás, ¿y por qué un reformador necesita sabiduría? Porque un reformador necesita saber que cuando tú quieres cambiar algo o mejorar algo, oposición se va a levantar.
Cuando tú quieres que tu familia sea mejor, oposición se va a levantar. Cuando tú quieres que cosas comiencen a pasar en tu círculo de amigos, oposición se va a levantar. Cuando tú comienzas a transformar la empresa donde Dios te ha puesto, oposición se va a levantar. Pero cuando oposición se levanta, necesitamos sabiduría. Sabiduría es la capacidad dada por el Espíritu Santo para tomar decisiones correctas, usar las palabras correctas en los momentos correctos para dar solución a un problema que se pueda presentar. Eso es sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría para manejar su hogar? Las palabras correctas, el momento correcto, las expresiones correctas. Yo quiero que mis hijos cambien muchas cosas y necesito sabiduría. Porque cuando tú quieres traer reforma a algo, vas a necesitar la sabiduría del Espíritu Santo. Preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo lo hago, Espíritu Santo? ¿Cómo hago para honrar más a mi esposa, para darle el lugar que ella me está pidiendo? Espíritu Santo, ¿cómo hago para respetar más a mi esposo, para darle su lugar como líder de la casa? Señor, ¿cómo hago con mis hijos que son adolescentes y tienen preguntas en cuanto a su fe? Señor, ¿cómo lo hago? Si tú eres un líder, Señor, ¿cómo hago para dirigir estas cabras, estas ovejas, Señor, que tú me has dado? Sabiduría de Dios. Lo más fácil es hacernos los de la vista gorda. ¿Saben que nosotros como pastores nos podemos hacer los de la vista gorda? Ay, tal hermano está en problema. Ay, qué pesar, ¿no? Que el Señor lo ayude. Pero a eso fuimos llamados. Mi pregunta en esta mañana para que oremos es: ¿será que tú fuiste llamado para hacerte el de la vista gorda ante las necesidades que estás viendo? Sí, es más fácil. Para Esteban hubiera sido más fácil decir: no, yo no soy cristiano, no, tampoco, ven, tranquilos, yo dejo de predicar, yo no hago más esto. Pero Esteban sabía lo que Dios había depositado en él. El primer mártir de la historia de la iglesia, que muere apedreado con sus ojos puestos al cielo, diciendo: si esta causa que me ha sido encomendada cuesta mi vida, la voy a dar. Tal vez a nosotros no nos cueste la vida, pero nos puede costar nuestra comodidad espiritual. Estar cómodos espiritualmente es muy fácil. Venir cada domingo y sentarnos acá, eso es muy fácil. Eso es muy fácil, iglesia. Venir cada domingo 2 horas, eso es muy fácil. Ni siquiera a las 5 de la mañana, a las 10. Dígale que eso es a las 10 de la mañana. Eso es muy fácil. Transformar los lugares en donde Dios te ha puesto te va a costar más. Manifestar que tú eres un hijo de Dios en esos lugares te va a costar. Ser luz en esos lugares donde Dios te ha puesto no va a ser fácil. Pero Dios está buscando gente que esté dispuesta a vencer sus límites. ¿Y cuántos creen que hay gente que necesita conocer del Señor? ¿Cuántos conocen gente cerca de ustedes que necesitan ser transformados? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Si lo tienes todo, tienes lo más importante, al Espíritu Santo. No te limites, no repitas tu historia, aprovecha tu lugar de influencia. Ay, es que yo no soy buen testimonio. Ay, no puedo ser un reformador. ¿Y qué está esperando entonces para cambiar? Cree que tú eres lleno del Espíritu Santo. Y 4, actúa con sabiduría. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y cierra tus ojos en esta mañana, y que tú puedas preguntarte en esta mañana: ¿qué tanto se está manifestando en tu vida que eres un hijo de Dios? Aquí, en este lugar, con estas personas que estamos hoy, es muy fácil manifestar que somos hijos de Dios.
Aquí dentro de la iglesia todo es más fácil. Tal vez en tu trabajo no sea tan fácil, o con tus amigos no sea tan fácil, o en tu familia que no conoce al Señor tal vez no sea tan fácil. Pero Dios en esta mañana te está recordando que no fuiste llamado para estar en el anonimato. La creación anhela la manifestación tuya como hijo de Dios. Tal vez en esta mañana eres de aquellos que le podemos llamar detector de problemas. Tal vez tú tienes ese olfato perfecto para detectar los problemas en el lugar donde vas. Pero Dios en esta mañana te está cambiando la función y te dice, ¿qué tal si usas ser un detector de problemas, pero te conviertes en un reformador de problemas? Esa necesidad que has estado viendo es Dios que te la ha estado mostrando. Esa necesidad en tu empresa, en tu familia, en la iglesia, en tu círculo más íntimo, es Dios que te la ha venido mostrando, porque tienes algo que aportar para que eso pueda cambiar. Pero es más cómodo venir cada 8 días, 2 horas y seguir solamente viendo problemas a tu alrededor. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿quieres hoy convertirte en un reformador? Ahora imagina que no soy yo quien te lo pregunta, sino Dios. Dios diciéndote en esta mañana, ¿quieres ser parte de una nueva generación de reformadores? ¿Quieres tú ser de aquellos que cambian y transforman ambientes, vidas, lugares, situaciones? ¿Quieres ser tú parte de aquellos que marcan la historia? Solamente tú tienes esa respuesta. Yo le he dicho al Señor, quiero ser parte de esa nueva generación de gente que ve problemas, pero que busca cómo reformarlos, cómo cambiarlos, cómo hacerlos diferentes. Y si tú quieres en esta mañana ser parte de esa generación, como un acto de fe, yo quiero pedirte que tú levantes tus manos y que tú le digas, aquí estoy, Señor, como Josías, con tantos limitantes. Tal vez no es mi edad, pero tal vez es mi personalidad, mi temor. Tal vez es mi autoestima, cómo me veo. Yo no sé cuál sea tu limitante en esta mañana, pero yo quiero decirte que para Dios ese no es un límite. Si usó un niño de 8 años, te puede usar a ti. Tal vez tu límite es tu patrón familiar. Tal vez tú tienes 99.9 de probabilidades de ser un fracaso total, de tener un hogar fracasado, de tener negocios fracasados, de repetir tu historia. Pero Josías decidió echar mano de su nueva naturaleza. Y hoy quiero decirte que tú haces parte de una nueva naturaleza, que no estás destinado a repetir tu historia, que tu historia puede ser diferente. Pero también en esta mañana quiero que pienses cuál es ese lugar o esos lugares de influencia en donde Dios te ha puesto, a donde el pastor no puede ir, a donde yo no puedo ir, a donde tu líder no puede ir. ¿Cuál es ese lugar en donde Dios te ha puesto? ¿Sabes que en ese lugar hay gente clamando a Dios para que haga algo en su vida? Y la respuesta de Dios para ellos eres tú. Eres tú. Es tú. Dios está mencionando tu nombre. Sabes que muchos necesitan creer en Dios por lo que ven en tu vida. Pero tal vez en esta mañana necesitas evaluar si realmente estás siendo un buen testimonio en ese lugar de influencia.
Dar un buen testimonio no es una carga, porque el fruto se produce naturalmente. Tal vez lo que tú no necesitas es ser un hipócrita y aparentar. Lo que tú necesitas es tener una estrecha relación con el Espíritu Santo, quien es quien transforma tu vida. Pero yo necesito en esta mañana, como pastora y mi esposo como pastor, que tú creas que tú tienes al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo puede usarte a ti, que el Espíritu Santo te ha dado dones y talentos para que el reino de Dios sea extendido. Y como padres espirituales de esta casa tenemos que decirte: usa eso que el Espíritu Santo te ha dado. Da miedo, sí, pero si lo haces la primera vez, la segunda será más fácil, la tercera fluirá más fácil. Y cuando tú veas lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de tu vida, te lo aseguro, no vas a querer parar. Pero debes dar el primer paso. Y número 3, oro en esta mañana para que Dios te dé sabiduría, para que eso que quieres cambiar, que Dios te ha puesto a cambiar, Dios te dé la sabiduría de cómo poder hacer esos cambios. Que Dios te dé la sabiduría de cómo hacer esas reformas, volver a dar forma a eso que estás viendo desfigurado. Que Dios te dé la sabiduría. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy. No quiero ser un creyente de domingo, de sábado. No quiero ser un creyente anónimo. Yo quiero unirme a ese plan de ser un reformador para esta generación. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú eres quien la siembra y tú eres quien hace que dé fruto. Yo te pido que no sea una más que entra por un oído y sale por otro. Yo te pido que esta palabra pueda revolucionar nuestra propia vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno y nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Que Dios bendiga tu vida, te guarde, una feliz semana.